Muy buenas, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. En breve vamos a analizar la cumbre de presidente que se está dando en Cuba. Empieza el 28 de enero, es la CELAC. Hay controversias dentro de Cuba, fuera de Cuba. ¿Se debe dar esta reunión? ¿No se debe de dar? Está bien que Insulza vaya. Hay una cumbre paralela que la oposición está preparando también dentro del país. Vamos a estar analizando todos esos temas. Antes de pasar a esos temas, quiero felicitar a Carlos Migoya. Esto es una nota local. Carlos Migoya, como todos ustedes saben, es el director del hospital Jackson. Acaba de anunciarse solamente hace unas horas que ha llegado a un acuerdo con sus empleados para restituirle el 5% del sueldo que había sido eliminado de su cheque por básicamente una decisión de la alcaldía para ahorrar dinero. Carlos ha restituido el dinero, lo felicito desde acá. Me parece que nuestros empleados del condado se merecen ese reconocimiento y hasta ahora todas las instituciones de gobierno que han tenido que restituir el 5% han encontrado la manera de hacerlo sin crear un caos, sin despedir empleados, sin que colapse el mundo y me parece que el alcalde Jiménez debería aprender de cómo otros departamentos han logrado restituirle el 5% a sus empleados sin tener que acudir pues, a crear pues, este sentido de crisis inminente si se le da ese dinero a los empleados. Si el aeropuerto lo pudo hacer, si lo han podido hacer otros departamentos como el Jackson, me imagino que el alcalde, si se fija en cómo otros administran, pues quizás pueda encontrar la manera de devolverle ese dinero a los empleados. Vamos a presentar el tema de hoy que tiene que ver con la CELAC, que tiene que ver con esta entidad que se crea en vida de Chávez, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Va a reunirse en Cuba. El régimen castrista, el gobierno de Cuba es quien preside pues esta entelequia. Vamos a ver este reportaje. Los gobiernos no van a hacer mucho en este campo. Lo más vergonzoso de la programada visita de los presidentes latinoamericanos a Cuba no es que viajen a un país gobernado por una de las últimas dictaduras familiares del mundo, sino que probablemente no aprovechen la oportunidad para asistir a la cumbre paralela que la oposición pacífica planea celebrar. Explica en su columna Andrés Oppenheimer, un reconocido y laureado periodista argentino. Salvo sorpresas de último minuto, ninguno de los 32 jefes de Estado o representantes de gobierno que asistirán a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, a celebrarse entre el 28 y el 30 de enero en La Habana, se reunirá con líderes de la oposición o con grupos civiles independientes durante su visita a la isla. Comparativamente, el expresidente Vicente Fox y su secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, se reunieron con dirigentes de la oposición durante una visita a Cuba en 2002. Ya el presidente del gobierno español, José María Aznar, había hecho lo mismo durante la cumbre iberoamericana celebrada en La Habana en noviembre de 1999, algo visto de manera muy positiva por la democracia mundial. Pero hoy, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, criticado y ridiculizado en su momento por La Habana, no tiene previsto encuentro alguno con los miembros de la oposición pacífica cubana. Y no existen señales de que algunos de los dignatarios presentes intenten mortificar a la cúpula castrista. Por una parte le da cierta institucionalidad a un régimen moribundo porque están moribundos sus protagonistas, que es el de Cuba. Pero por otra parte promueve una discusión porque la oposición tendrá oportunidad de destacar las debilidades del régimen a propósito de ese evento. El asistir a una cumbre en Cuba sin reunirse con la oposición castrista equivale a darle un espaldarazo propagandístico al régimen y la espalda a quienes se oponen al totalitarismo en la isla. De seguro, afirman los críticos, será un triste episodio en la historia de la democracia latinoamericana. Este es el tema que vamos a estar analizando. En el día de hoy nos acompañan dos queridos amigos. Está con nosotros Oscar Peña, fundador del Movimiento de Derechos Humanos dentro de la isla. Llega en la década de los 90 y no ha descansado de plantear soluciones al problema cubano. Y también está con nosotros pues Ahmed Martel. Ahmed Martel llega también a la década de los 90 de Cuba, encuentra pues su vocación ayudando a difundir información de la oposición dentro del país por el mundo entero y funda Net for Cuba, o sea, Net por Cuba, que es una organización que
o sea, no ha recibido nunca fondos más allá de los que ellos mismos han destinado de su propio bolsillo a mantenerla, y ha difundido cualquier cantidad de información acerca de lo que está pasando dentro del país. Con ellos vamos a analizar este tema, pero primero vamos a publicidad y tenemos con nosotros a la doctora Mari Reyes. Doctora, bienvenida, gracias. Adelante. Gracias, Roberto. Hola, yo soy Mari Reyes, abogada de bancarrota, y yo quería hablar con ustedes, la comunidad, sobre lo que es el problema de las demandas. Las demandas de foreclosure se han puesto caliente otra vez. Tengo muchos clientes que han tenido demandas que ya tienen 1 año, 2 años, hasta 3 o 4 años, y ha habido una pausa en esa situación. Pero recuérdese, siga marchando esa demanda y uno tiene que tomar acción para pararlo. En una bancarrota no solamente se va a cancelar tarjetas de crédito, cuentas médicas y préstamos personales, también se puede utilizar la ley de bancarrota para poner en ese foreclosure en pausa. Recuérdese, vamos a hacer una modificación adentro de la ley de bancarrota para enseñarles a personas que sí se puede salvar la casa. ¿Y cómo se hace? Se empieza un pago mensual adentro de la ley de bancarrota a la corte. La corte entonces se lo da al banco y eso le enseña al banco que yo sí puedo pagar mi casa si me ponen un pago razonable. Recuérdense que la ley de bancarrota está para ayudarlos. Yo, Mari Reyes, abogada de bancarrota, los quiero ayudar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? La primera consulta es gratis en mi oficina. Ven a verme y vamos a hablar de las diferentes opciones que uno tiene disponible. Todo se puede resolver cuando se habla. Ven a mi oficina, vamos a hablar de esa demanda, vamos a hablar de la modificación, las opciones que uno tiene con su oficina. Llama hoy para su primera consulta gratis. Es al 305-476-1900. Yo soy Mari Reyes, abogada de bancarrota, los quiero ayudar, llámame hoy. Ok, seguimos acá en Prohibido Callarse, ¿CELAX o no CELAX? Básicamente la pregunta que se hacen muchos cubanos dentro y fuera del país. Una realidad, mi querido Ahmed Martel, ¿cómo reaccionamos los cubanos ante eso? ¿Le damos la bienvenida? ¿La criticamos? ¿Qué hacemos? Para mí, en lo personal, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí eso no tiene ningún sentido que se lleve a cabo en La Habana. Puesto que Cuba es un país, es una dictadura totalitaria que está por 55 años en el poder y que obviamente eso lo que hace es legitimizar. Ok, perfecto, ya estamos en desacuerdo en contra de eso. ¿Qué hacemos entonces? O sea, protestamos, hacemos como está haciendo la oposición dentro de Cuba, una cumbre paralela, que hay muchas organizaciones aquí de Miami, muy respetadas, que lo que han hecho es cumbres paralelas en el pasado, y hay cubanos que están haciendo una cumbre paralela en este momento. Más por Cuba ha hecho un sinnúmero de cumbres paralelas, sobre todo en Europa. ¿Qué hacemos entonces si estamos en desacuerdo? Bueno, si estamos en desacuerdo, bueno, es una iniciativa, yo creo que es una iniciativa positiva, hacer que la oposición se pronuncie y que se exponga la realidad de Cuba ante el foco de la prensa internacional que ahí va, si ya es una realidad, si ya es una realidad. Por eso la oposición no puede hacer nada por detenerlo, ¿no? Claro. Lo más que podemos hacerle es, además de protestar, es sacarle partido de alguna manera, porque si no, nos quedamos en la protesta, Oscar. Yo creo, estoy de acuerdo contigo que es una realidad. Es decir, me parece que no es práctico decir, no lo vamos a legitimizar. Es una cosa que ya lleva más de medio siglo y el país que más se ha reunido, no es la primera vez que esto sucede en Cuba. Cuba se ha brindado, el Palacio de las Convenciones lo hizo un Palacio de las Convenciones que costó millones de pesos para llevar a todas las reuniones que hacían falta en el mundo. Cuba se brindaba gratuitamente todo. Desde el principio de los años 60, me recordaba a Luis Guardia, nuestro productor, hace solamente unos minutos, que desde la década de los 60 se funda precisamente Casa de las Américas con el propósito de traer gente, de llevar gente, y todo el que quería vacacionar terminaba vacacionando en Cuba, intelectuales y de cualquier cantidad política. Yo siempre he dicho que los cubanos, uno de los méritos que tenemos es que no hemos tenido un dictador torpe. Es decir, en América Latina los dictadores han durado poco. Una de las desgracias. Claro. Y este ha sido astuto y entonces ha hecho estas cosas para ganarse la simpatía de mucha gente en América Latina. Y le ha funcionado. Fíjate si le ha funcionado que en cualquier país del mundo tú llegas de visita, llega un mandatario y el hecho de reunirse con los que están en el poder y con la oposición es lo más normal que hay. Es lo más normal que hay. Se hace en todos los países. Yo pongo el ejemplo, porque siempre los ejemplos a veces dan más fuerza que las palabras. Yo llegué aquí en 91, estaba
Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela. Lo de Chávez fue en el 92 y Carlos Alberto lo invita a Carlos Andrés Pérez a recibirlo. Y Carlos Alberto me invita y me llevan. Y lo recibe que Carlos Andrés Pérez. Se reunimos con Carlos Andrés Pérez, todo bien. Pero lo que me llama la atención no es la reunión con Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, que al otro día en el hotel nos visita el que estaba en la oposición de más fuerza, creo que se llamaba Eduardo Fernández. El Tigre. Eduardo Fernández, me recuerdo a Eduardo Fernández, un hombre. Y en Venezuela no pasó nada. Es decir, se reunieron con dos cubanos, nos reunimos con el que está en el poder de presidente y con la oposición, no pasó nada en Venezuela, no hubo ningún problema. Era candidato a la presidencia. ¿Por qué en Cuba no se puede reunir, como en cualquier país moderno y civilizado del mundo, con el gobierno, con las autoridades que están en el poder y con la oposición? ¿Por qué? Porque por eso mismo, precisamente, porque es una dictadura. No, pero, es una porque estos países, porque los presidentes de estos países, a mí me parece. O sea, en el pasado vimos cómo, o sea, otros mandatarios, estaba hablando precisamente en el reportaje inicial, nuestro compañero Luis Guardia nos recordaba cómo Aznar, Fox, su canciller Jorge Castañeda, se reúnen con la oposición. ¿Por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues si van a bailar el son de La Habana, obviamente no lo van a hacer, porque Cuba es el que pone la pausa, el que senta. ¿Pero por qué la aceptan? ¿Por qué la aceptan? Por la complicidad que hay. O sea, hay una complicidad muy grande con el régimen de La Habana. O sea, es una complicidad enorme en contra del pueblo cubano, en contra de la oposición a la dictadura. ¿Por qué es la complicidad? O sea, ¿por qué esa gente quiere, un presidente de México, de Perú, de Chile, por qué va a querer Piñera mismo? ¿Por qué va a querer que el pueblo cubano sea esclavo y esté, o sea, no tenga libertad? ¿Por qué lo van a querer? ¿Por qué tienen que ser? ¿Por qué? Porque complicidad quiere decir yo estoy de acuerdo contigo para mantener al pueblo cubano esclavo. ¿Por qué? Bueno, te voy a decir una cosa, ¿verdad, Roberto? A veces no me explico las cosas. Yo no me explico eso porque los hechos están ahí, ¿sabe? La sangre ha corrido en Cuba, los fusilamientos, las encarcelaciones, atrás de los opositores, ¿sabe? La persecución. La persecución detrás de los opositores. Ha habido persecución, ha habido todas esas cosas y sin embargo como que el mundo no le interesa, como que los gobiernos no les interesa y lo que hacen es, entonces van a La Habana como si nada hubiera pasado a entrevistarse simplemente con Fidel Castro y con el gobierno cubano como si nada hubiera pasado, o sea, de espaldas al pueblo cubano y al dolor del pueblo cubano. Entonces yo creo que eso es algo que nosotros... Estamos tan solos en realidad. A mí me parece que a veces... Sí, yo pienso... Perdón, y te digo, porque a veces yo pienso que nosotros, y sin lugar a dudas, en algunas ocasiones nos hemos sentido que no hay mucha solidaridad. Sin embargo, a mí me parece que sí hemos tenido solidaridad. Hemos tenido. Que tenemos solidaridad. Hemos tenido. Y que en algunas ocasiones, no sé... no vemos el vaso siempre medio vacío. No sé tú, Oscar, que tú yo pienso que en el caso de los cubanos hemos cometido una irresponsabilidad y tenemos un mal que lo arrastramos hace muchos años. Yo creo que le damos mucha importancia a la opinión internacional, le damos mucha importancia al respaldo internacional y es importante. Es más importante buscar alternativas nacionales, es más importante dar pasos dentro de Cuba, es más importante jugar al ajedrez político la oposición dentro de Cuba. Ahorita decíamos que el gobierno juega ajedrez político cantando gente de América Latina, brindando su salón, etcétera. Eso es un desafío, eso es un reto para los cubanos, los que están en Miami, los que están dentro de Cuba, a tener tacto político, a ganarse la gente, para poder correr la cerca política y poder avanzar. Y en ese sentido, los cubanos a veces somos muy tajantes y ponemos las esperanzas. Tuvimos muchos años, poniendo las esperanzas en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. Y yo tengo que confesarles a ustedes, yo fui a Ginebra y cuando hice mi informe ahí, eran todo ese salón bostezando, no les interesaban los problemas, tampoco los de África. Es un problema mecánico, formal. Hay que poner las esperanzas en iniciativas cubanas. Además, también tengo una cosa importante. Creo que si América Latina no es como tú planteabas, ¿por qué? Creo que también en muchos países de América Latina, que hay que decirlo, que no tienen la moral necesaria para darle el paso que debían dar, porque tienen muchos errores que han cometido en sus países de corrupción, de abuso de poder, etcétera, y entonces tienen miedo del chantaje Vamos a pasar a publicidad. Cuando regresemos vamos a continuar con este tema tan importante. Vamos a abordar el tema que plantea Oscar, ¿no? La realidad cubana dentro de Cuba, ¿cómo es? Vamos a publicidad. Regresamos. Ok, seguimos acá. Ahmed Martel,
fundador de Net por Cuba, una organización que él funda y mantiene él de su bolsillo. Y estas aclaraciones hay que hacerlas porque en muchas ocasiones muchos de ustedes se creen que todo lo que se hace por Cuba es pagado por el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba ha promovido esa idea. Y en un día vamos a hacer un programa acerca de los esfuerzos nacionales de cubanos desde su bolsillo que se han dedicado y han gastado mucho dinero, muchos esfuerzos para mantener organizaciones como la que Ahmed ha mantenido. Junto con Lourdes Pagani. Como a través con ellas también. Con ellas. Ahmed, uno se pregunta, ¿no? Nosotros los cubanos, en más de una ocasiones pecamos por defecto o por exceso, ¿no? Me acuerdo cuando el Papa, y no quiero comparar la visita del Papa con esta visita, pero cuando la visita del Papa, algunos compatriotas llegaron a decir, esto es un arreglo del Vaticano para legitimizar la dictadura, y aquí va a venir, o sea, la diplomacia del Vaticano ya está trabajando para la permanencia del castrismo. Nosotros siempre hemos visto que cualquier contacto con el gobierno cubano es una complicidad extraordinaria para mantener al castrismo en el poder. Y, o sea, regreso al Papa, repito, salvando las distancias, la visita del Papa fue tremendamente positiva. Ok. La visita del Papa, como todo lo que ha habido, hoy en este momento Fidel Castro y la dictadura están en el poder todavía. ¿Positiva en qué sentido? Porque padecemos la dictadura, hemos padecido la dictadura todo el tiempo y no ha pasado nada absolutamente. Muchos esfuerzos, mucho diálogo que se ha propuesto, sin embargo, no ha habido resultados. El próximo mes, el 22 de febrero, se va a inaugurar el monumento al Memorial Cubano. Estamos hablando de más de 10.000 personas, ¿okay? Seres humanos que han sido asesinados por el régimen totalitario. Hay que tener en cuenta que hay familiares de esas víctimas aquí viviendo aquí. Entonces, uno tiene que ponerse en las cosas, tú sabes, tú tienes que ponerte los zapatos del que sufre, del que ha sufrido directamente para poder emitir un juicio, ¿ok? Aquí ha habido mucho dolor, ¿ok? Y hemos visto mucha apatía por parte de muchos gobiernos en el mundo, porque esa es la realidad, ¿sabes? Cuando tú ves a un gobernante que va a Cuba y se reúne con el gobierno cubano y no se reúne con la oposición y no le interesa saber lo que está pasando, evidentemente, tú sabes, tú te sientes mal. Claro. Como cubano tienes que sentirte mal. Okay. Yo en lo personal, yo no me puedo sentir bien por eso. Yo pienso distinto. El dolor que él dice es verdad, hay dolor de las dos partes, todo eso yo lo entiendo. Pero yo creo que nosotros no debemos juzgar a los gobiernos extranjeros, a otros países. Yo creo que la mayor responsabilidad del problema de Cuba lo tienen los cubanos. Y yo creo que la apatía más grande que hay no la tienen los países de América Latina ni del mundo, lo tiene el mismo pueblo de Cuba. ¿Qué es lo que tú le llamas apatía? Porque tú mismo, o sea, tú has visto, y tú eres testigo de excepción, porque eres uno de los fundadores, 8, 10, 5, 4, eres uno, si habían 4, tú eras uno de los 4, si habían 10, tú eras uno de los 10, el fundador del Movimiento de Derechos Humanos dentro de Cuba. Y hemos visto momentos en que el pueblo cubano ha tratado de sacudirse esa dictadura con muchas dificultades, ¿no? Sin lograrlo, como estaba diciendo. ¿A qué tú le llamas apatía? Descontando los primeros momentos que hubo un método, otro tipo de método violento. Era la cultura del momento, era la cultura de los cubanos del momento que resolvían los problemas con la pistola, la ametralladora. Eso se entiende que era la época. Eso se evolucionó y ya somos modernos, ya estamos acorde con el mundo. Pero para eso nos ha costado también trabajo, que la gente se sume, que la gente tenga el valor cívico. Y lo que estamos hablando es, en Cuba, se ha dicho siempre de manera popular la careta. Entonces, ha sido una careta muy lamentable en las cuadras, en los centros de trabajo, en los centros de estudio. Todo el mundo es pionero, todo el mundo es revolucionario, todo el mundo va a la zafra, todo el mundo va a la caña, todo el mundo paga el comité. La gente no dice eso aquí. Para cumplir la forma. Aquí se dice, claro. Pero ahí todo el mundo pagaba el comité, todo el mundo iba a la guardia, todo el mundo cumplía. Como decíamos, todo el mundo marcaba la tarjeta. Pero cuando uno quería apoyo para plantear un problema nacional, un cambio, me recuerdo cuando los artesanos y los campesinos, te estoy hablando no estoy hablando de saltar un cuartel Moncada, no te estoy hablando de poner bomba a un hotel, te estoy hablando de ir a un grupo de gente grande en el 80, los campesinos, los artesanos, eso, ir a las oficinas del gobierno en la Plaza de la Revolución, a decirle que por qué querían prohibir eso. Pasó en Holguín, sin embargo, fueron presos todos esos artesanos y esos campesinos, y no tenían valor para ir a reclamar eso. Y eso está cambiando. Ayer mismo en Holguín vimos cosas. Pero han pasado 20 años, 23 años. Mira, volvemos a estar en desacuerdo, desafortunadamente. La oposición cubana no pudo hacer nada sin la caja de resonancia en el exterior.
sin el apoyo de gobiernos, el apoyo de organizaciones en el exterior que velen por eso, porque Cuba es un país cerrado totalmente, no hay contradicción con lo que digo, donde no hay libertad de prensa, no hay libertad de ningún tipo. Entonces, sí, los gobiernos, la actitud del gobierno es muy importante para que se le dé reconocimiento al dolor, a la oposición dentro de Cuba, y no está pasando en la mayoría de los casos. Y eso es lo triste, y eso es lo que traemos a colación aquí, ¿me entiendes? Ha habido una apatía en general sobre el problema cubano, y se han conectado con el gobierno cubano, lo han visitado, etcétera, y han hecho relaciones con ellos, normalmente como si eso fuera un país normal. Y Cuba no es un país normal. Cuba es una dictadura totalitaria. Y como tal hay que reconocerla. Y es una dictadura totalitaria que ha costado mucho al pueblo cubano. Mucha sangre, muchos encarcelamientos, La cuestión una vez reconocido, mucho dolor humano, y eso no puede quitarse de la mesa. Claro, hay que tener en cuenta eso. Pero una vez reconocido eso, tengo que ir a pasar a la publicidad, lo que quisiera es, dice ¿cuál es algo la que solución? Tengo conocemos que pasar a todos. la publicidad. Una vez reconocido eso, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se enfrenta a esto para despertar a la gente? Vamos a publicidad, regresamos. Regresamos aquí a Prohibido Callarse. ¿Qué se hace? Ya, o sea, una vez que tenemos ya un diagnóstico de lo que sucede en Cuba, ¿qué se hace para tratar de resolverlo? Sobre todo cara a lo que está pasando en la CELAC. ¿Cómo debe actuar el pueblo cubano, o sea, en el exilio y dentro del país? Lo que yo pienso es que tenemos que solidarizarnos con la oposición, con el pueblo cubano, sacar la voz, continuar sacando la voz y estar en desacuerdo con esa reunión. Si la reunión, como tú dices, ya de todas maneras se va a dar de todas formas, pues entonces vamos a sacarle mayor provecho a eso. ¿Cómo se le saca? Porque tú has estado trabajando haciendo cumbre, la oposición que haga cumbre, y que la prensa se haga eco de la oposición, de lo que tiene que decir la oposición. ¿Okay? No de los gobiernos que ya sabemos que tiene la prensa, de lo que va a decir la oposición, del sufrimiento, de lo que va a decir el pueblo cubano. Es para mí, es lo que yo pienso. Yo pienso que lo que se debe hacer es con mucha decencia, con mucha cordura, que no se ha hecho siempre por las organizaciones del exilio y por la prensa, que se ataca a todos esos gobiernos de vendidos y se dice palabras duras y se dice muchas cosas feas de esos gobiernos. Yo creo que con tanto que hay que ganarse a esas personas, a esos gobiernos también. Mira, ahora mismo la presidencia posiblemente pasa a Costa Rica, y yo creo que Costa Rica es un ejemplo que va a hacer sentir mal a toda esa organización de la CEPAL. Porque la CEPAL, ¿qué cosa es? Esa es una organización que existía, que es la OEA, pero inteligentemente Chávez, Fidel Castro, para quitarse el ojo presente de Canadá y de Estados Unidos que pertenecían, hicieron este invento. Pero nosotros no podemos romper el invento, está ahí. Y están todos los presidentes de América Latina. Sin embargo, hay presidentes, y creo que en este caso, repito, el caso de Costa Rica, que son gente que han mantenido la dignidad del país. Hay un país que es ejemplo. Tú sales mañana aquí en Miami a buscar 10 costarricenses y te cuesta trabajo. No emigras, se sienten bien en su país. Por ahí está la vía. Por ahí está la vía. Gracias, Oscar. Se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Oscar Aza. Muchísimas gracias, Maestro. Un verdadero placer. Una de las cosas que en los próximos días veremos, y esta reunión empieza el 28 de enero, es que en muchas ocasiones aún nuestros análisis más certeros, más optimistas, más pesimistas, no terminan concordando con la realidad. Vamos a ver qué pasa dentro del país y nosotros se lo vamos a traer. Muy buenas noches. Tengan todos, que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Gracias.